Fórmula 1 es un deporte que cada año que pasa consigue llamar la atención de más personas, consiguiendo de esta manera en la temporada 2019 más de 1.700 millones de personas expectantes por este deporte. Pero no solo eso, también esconde una industria multimillonaria basada en la tecnología más vanguardista y también en el I+D, que va desde la sofisticación de cada pieza del monoplaza hasta también el material que están compuestos, pero también hacen uso de la Big Data para saber qué está pasando en cada segundo del Gran Premio. Y es por eso que hoy voy a explicar cómo funciona el análisis de los datos en la Fórmula 1. Sin duda, al hablar de Fórmula 1 estamos hablando del deporte más tecnológico de todo el planeta Tierra, ya que los millones de datos que se generan en todas las piezas del coche, tanto ingenieros como analistas, sea en el paddock o sea en la fábrica, intentan dar el máximo jugo a esa información para conseguir un arma para poder llegar a lo más alto del podio. La Fórmula 1 siempre ha sido una categoría basada en los datos, pasando del boli y la pizarra para anotar los tiempos a ordenadores sencillos para obtener los datos, pero como ahora es la era de la Big Data y la obtención de esta información puede ser un factor drástico para el devenir de una prueba, donde el coche de Fórmula 1 hay más o menos entre 300 y 350 sensores para facilitar la captación de esta información. A día de hoy, cada gran premio se generan en torno a unos 300 gigabytes de información, aparte de que obviamente se tiene que tener el soporte para guardar dicha información y la ciberseguridad adecuada para evitar espías o hackers. Y es por eso que algunas escuderías se han aliado con empresas especialistas en el sector informático para delegarles el tratamiento de estos datos y centrarse pues en competir con el resto de pilotos. Todos estos datos que son tratados por estas empresas o por la escudería misma, lo reciben los ingenieros para mejorar en aerodinámica y otros aspectos, para tener pues el coche a punto para la próxima carrera. Por ejemplo, el motor de combustión interna, solo una parte de lo que es ahora mismo el motor de la Fórmula 1. Te dejaré dos tarjetas, dos vídeos, te lo explico profundamente ahí, donde tienen pues entre 40 y 50 sensores, donde te informan de la temperatura, la presión, la velocidad de giro, las revoluciones por minuto, el estado del motor y muchos otros datos. Y estos datos se envían al fabricante para su análisis, donde ellos te van a decir cuánta durabilidad tiene aún el motor o bien cuánta probabilidad hay de que el motor se rompa. Aparte de pues repartidos por todo el coche, nos podremos encontrar otros sensores donde analizan el flujo del aire o la presión del mismo, muy importante para la aerodinámica, sensores de temperatura de los neumáticos, sensores de velocidad del coche, de su paso por curva o bien de las fuerzas G experimentadas en el monoplaza, pero también hay un sistema GPS con un fallo de escasos centímetros, o si no del desgaste de los neumáticos, pero también de la posición exacta en donde están los pedales. Y también, muy importante, hay algunos sensores para medir datos biométricos del piloto, ritmo cardíaco, respiración, sudoración, etcétera, donde podemos saber en tiempo real si el piloto está en riesgo de deshidratarse. Todo lo que acabo de comentar es la Big Data, que es imprescindible en la actualidad de la máxima categoría de la Fórmula 1, donde puede depender la victoria de esto. El ejemplo más claro lo tenemos en 2012 en Brasil, una carrera marcada por el accidente donde Vettel tuvo que remontar tras un accidente con daños en el coche, cosa que hizo Bruno Senna. Y aquí los ingenieros entraron en juego, donde descubrieron un desbalance que podría afectar tanto a los neumáticos y al motor, y cuando fue el momento de su parada sabían qué tocar exactamente, y eso permitió ganar su tercer mundial, dejándole la miel a los labios a Fernando Alonso. Y podríamos poner más casos, como por ejemplo en las paradas de los pits, una competición que cada milésima cuenta. Los coches de Fórmula 1 transmiten fuerzas brutales hacia los pilotos y es por eso que se llaman fuerzas G. Y es por eso que los pilotos de Fórmula 1 también tienen que ser verdaderos atletas. Pero recuerda lo que he dicho al principio de este vídeo, que no son fuerzas, pero se dice así porque es más intuitivo y la gente lo puede entender mejor. Pero si hablamos en propiedad, son más bien aceleraciones, ya que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa o el peso por la aceleración. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia a una fuerza G, es eso. Lo que acaba siendo, pues, una G es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado,
que curiosamente es la aceleración que tiene la gravedad. Ahora mismo, tanto tú como yo estamos sufriendo una fuerza que nos pega al suelo, que eso es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso es lo que conocemos como una G. Y si nosotros sufrimos 2 Gs, estaríamos sufriendo el doble del peso de la gravedad. Y como tú sabrás, los pilotos de Fórmula 1 en las frenadas sufren desaceleraciones brutales que tal vez superan los 5 Gs. Lo que significa que en ese momento estás soportando 5 veces el peso de la gravedad. Una completa barbaridad. Esto no es anime, no te flipes aquí y no te pongas a entrenar a 150 Gs porque si no vas a morir en el acto. Piensa que si tú frenas con tu coche de calle en una situación de emergencia, como mucho vas a experimentar una G de frenada. Y en lo que destacan los coches de Fórmula 1 es en su capacidad de frenado, es lo más bestia que tienen. Pero algo parecido pasa en los aviones de combate, donde no solo tienen fuerzas horizontales, sino que también verticales. Es parecido a la sensación que tú tienes cuando te montas a una montaña rusa, que cuando vas para arriba parece que te vas a salir fuera. Luego, cuando llegas al punto más bajo, tienes esa compresión que te pega los pies en el suelo. Estar mucho tiempo soportando fuerzas elevadas es malo para la salud y es por eso que los pilotos se desmayan, aunque el cuerpo humano está preparado para aguantar estas fuerzas si es poco tiempo. Donde, por ejemplo, el accidente de Robert Kubica en 2007, que es el accidente más bestia que yo recuerdo dentro de la Fórmula 1, tiene registrado una fuerza de 75 G. ¿Y cómo se registró eso? Pues porque en la Fórmula 1 existe una caja negra llamada el Accident Data Recorder. Y este mecanismo tiene unos acelerómetros que miden la cantidad de fuerzas G y si superan en un accidente las 18 G, tienen que ir directitos los pilotos a hacerse un reconocimiento médico al Hospitality y comprobar de que todo esté bien. Estas fuerzas sirven para entender muchas cosas y tienen pues diversas aplicaciones. Sin duda la que más os sonará es el diagrama GG, que solo mide las fuerzas G que recibes en cada dirección, y esto justamente es lo que sale en la realización cuando nos muestran las fuerzas G. Pero tienes